Reiteramos audiencia decretada en carpeta judicial 8347-2014 con idénticos participantes que en horas de esta mañana. Es para dar cuenta y lectura de la resolución que se adopta en este caso, haciendo presente que la decisión será conocida en los próximos 2 minutos para luego dar cuenta de los fundamentos. Que oídos los intervinientes y de conformidad con lo establecido en los artículos 122 y siguientes del Código Procesal Penal, este tribunal declara debidamente justificado en este estadio procesal el presupuesto material exigido en el artículo 140 del Código Procesal Penal y por consiguiente precisa que se encuentra justificada la comisión reiterada de los delitos de cohecho, fraude tributario y fraude al fisco, y existen asimismo fundadas presunciones de participación del imputado en estos hechos. Sin embargo, desestima el tribunal que la especie sea la prisión preventiva la única medida posible para asegurar los fines del procedimiento o que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de conformidad con la letra C del artículo 140. Por consiguiente, rechazará el tribunal imponer la medida de coerción requerida por el persecutor y los querellantes y en su lugar accederá a la petición subsidiaria de la defensa en cuanto se dispone contra el encartado la cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. La decisión se funda en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. En etapa de discusión de medidas cautelares, el tribunal debe determinar si los antecedentes que aporta el Ministerio Público tienen la entidad suficiente para considerar que se trata de una imputación seria, justificada, de aquellas que razonablemente permitan considerar que servirán para formular una acusación contra el imputado y eventualmente obtener una sentencia condenatoria. Evidentemente, la ley no exige en esta etapa el mismo convencimiento que debe asistir al juez que conozca del fondo del asunto. Justamente por esta razón se critica la redacción del artículo 140, pretender que está justificado el delito y exigir fundadas presunciones de participación equivale prácticamente al estándar de condena del juicio oral, cuestión que resulta insostenible. La audiencia de medidas cautelares no está concebida para la rendición de prueba. El juez toma conocimiento acerca de tal o cual antecedente, pero no se pronuncia sobre su valor probatorio, sino sobre la procedencia de imponer restricciones a la libertad personal del imputado en razón de antecedentes plausibles y justificados respecto a determinada imputación penal contra el encartado. En otros términos, el examen que realiza el tribunal pretende resolver solo si este conjunto de elementos reseñados tiene la suficiencia para sostener una acusación contra el imputado y si existe necesidad de imponer una medida cautelar para asegurar los fines del procedimiento. Es por este motivo que en esta etapa el tribunal debe poner atención en los basamentos detallados por el Ministerio Público, mas no para decidir si se cometió tal o cual delito, sino para resolver, de una parte, si existe mérito en la investigación para justificar plausiblemente la interposición de una acusación futura, y de otra, si concurre en la especie necesidad de cautela que en aras del cumplimiento de los fines del procedimiento exige imponer una medida coercitiva contra el imputado. Luego, a la pregunta acerca si los antecedentes invocados por el Ministerio Público tienen la suficiencia para estimar justificado el supuesto material de los delitos en materia de la formalización, la respuesta es positiva. En cuanto al delito de fraude al fisco, la defensa, sin negar en lo sustancial el sustrato fáctico de los hechos, en tanto admite la entrega de boletas al Senado para el pago de dineros por servicio no prestado o por montos muy superiores a los servicios realmente llevados a cabo, considera que la conducta corresponde al delito de malversación por distracción contemplado en el artículo 235 del Código Penal con reintegro, sin daño ni entorpecimiento del servicio público. Difiere este tribunal de este parecer. En efecto, el artículo 235 sanciona al empleado público que con daño o entorpecimiento del servicio público aplica a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo. A diferencia de la figura de malversación propia, esta norma sancionaría con una pena más benigna la sustracción transitoria de caudales que en definitiva resultan restituidos. Y además la norma prescribe que de no haber reintegro se aplicará la pena del artículo 233 del Código Penal. Lo que pareciera obviar la defensa es que el artículo 235 supone la sustracción previa de caudales o efectos públicos o de particulares que se tengan en depósito, consignación o secuestro.
A diferencia, en la especie, el imputado no tenía a su disposición caudales públicos. El que haya podido decidir el destino de la asignación parlamentaria, señalando qué personas contratar y por qué monto, no equivale a tener a su cargo los caudales que otorga la asignación. Estos caudales están a cargo del Senado. Si fuera efectivo que estaban a su disposición, no habría sido necesario simular una determinada prestación de servicios. Quien tiene dineros a su disposición no requiere engañar para hacerse de ellos, simplemente los toma. En la especie, para hacerse de estos dineros, el imputado Orpiz debió tomar contacto con terceros para que estos emitieran boletas de prestación de servicios por montos superiores al que reporta el trabajo realmente prestado o derechamente para obtener boletas por servicios jamás prestados. Y luego estos terceros hacían entrega de las sumas recibidas al propio senador o a las personas que él indicara. Este engaño, por lo demás, no se ejecuta para ocultar una supuesta distracción de dineros, sino para obtener estos fondos. Esto importa justamente la conducta defraudatoria que consigna el artículo 239 del Código Penal. En este aspecto, por tanto, se rechaza el descargo de la defensa. El tribunal tiene por justificado el supuesto material en lo concerniente a este delito. Además, el delito se encuentra reiterado, que para determinar el monto de la defraudación en cada caso se estará el criterio sugerido por el Ministerio Público, que identifica cada delito según la persona que otorga la boleta y suma el monto total de las boletas entregadas por esta. Ha de preferir este criterio el tribunal por aquel que considera un delito por cada boleta, porque para cometer en cada caso la defraudación debió presentarse un contrato que justificara la prestación del servicio. De este modo se aprecia unidad de hecho entre el contrato y las boletas que le siguen, en el que el primero era requisito necesario para la presentación posterior y pago de las boletas. En consecuencia, establecido que se hizo pago de sumas superiores a 400 unidades tributarias mensuales, en al menos 2 casos, Bárbara Molina y Mario Candia, la pena prevista para el delito en este caso corresponde a la de presidio mayor en su grado mínimo. Respecto al delito establecido en el artículo 97, número 4, inciso final del Código del Trabajo, del Código Tributario, obligaba. El mismo también se encuentra justificado para los efectos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Como en el caso anterior, la defensa no controvierte que el imputado hubiera entregado por pesca boletas de prestación de servicios de terceros por servicios inexistentes. A juicio de este tribunal, el ejercicio de la facultad que el artículo 162 del Código del Trabajo obligaba al Servicio de Impuesto Interno a dar cuenta de los hechos, a precisar el nombre del contribuyente y boletas otorgadas. Por consiguiente, preliminarmente pareciera que no podría una formalización abarcar otras no señaladas, como ocurre en la especie. Este antecedente, sin embargo, no impide apreciar respecto a las demás el delito señalado. Para efectos de su análisis en relación a la necesidad de cautela, tal consideración es irrelevante, es decir, que no todas las boletas estén consideradas en la querella que en su oportunidad presentó el Servicio de Impuestos Internos. Además, sobre la inclusión de la expresión a pretexto en el documento de la formalización, término que no fue considerado en la solicitud de desafuero, tal reproche no importaría en caso alguno la falta que evidencia la defensa. La correspondencia ha de predicarse sobre los hechos que refieran la conducta imputada, no sobre calificaciones que bien puede sostener el Ministerio Público. Que se dijera que los aportes a Corpesca se hicieron con el fin de financiar campañas no es un asunto controvertido. Que el Ministerio Público crea que fue solo una excusa es una apreciación que el Ministerio Público bien puede sostener. Por lo demás, para el Ministerio Público, la consideración acerca del destino del dinero no afecta a la configuración de los delitos que se estiman cometidos y sin perjuicio de ello, el Ministerio Público ha investigado sobradamente el destino de estos aportes. Ahora bien, la defensa alega que estos aportes de Corpesca fueron realizados al alero de la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Baste decir, para rechazar categóricamente este argumento, que todo aporte realizado con sujeción a dicha ley se verifica por depósito en una cuenta que debe mantener el servicio electoral, sea que la contribución sea anónima o pública. Jamás se ha previsto que este aporte se entregue directamente por la persona jurídica al candidato, menos podría justificarse en la entrega maliciosa de boletas falsas. Este alegato no merece otra consideración. Ha sostenido también la defensa que el imputado Orpiz jamás tuvo el dolo exigido en el tipo penal. No es posible
concordar con esta aseveración. En la especie, el imputado conoce la descripción de este tipo penal y tuvo voluntad de ejecutarla. Facilitó boletas sabiendo que se trataba de documentos ideológicamente falsos. Siendo abogado, conoce la legislación y era parlamentario a la época de incorporación de este tipo penal. Por último, no importa en la configuración de este tipo penal que no tuviera ánimo de defraudar la hacienda pública. Lo cierto es que si bien el dolo debe comprender el exigido para el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero, aquel atribuido a Mujica, no es este un delito de resultado y por consiguiente no integra el tipo penal. Recuérdese que la conducta descrita en el inciso primero alude a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, no exigiendo siquiera que efectivamente induzcan a determinar un impuesto inferior en los hechos. Corresponde rechazar lo también alegado por la defensa cuanto que los hechos denunciados importen tan solo un delito. Esto en razón de lo establecido en el artículo 112 del Código Tributario, según el cual entiende que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de ellas en más de un ejercicio comercial. Obra de los antecedentes. A estos efectos, que la entrega de boletas falsas se verificó en los periodos tributarios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Finalmente, para ser tenido a la vista en la determinación de la necesidad de cautela, este delito contempla una penalidad de presidio menor en su grado medio máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias mensuales. He dejado en último lugar las consideraciones que importa el delito de cohecho. A diferencia de lo que ocurre respecto a las anteriores imputaciones, desde ya diremos que la solicitud de un beneficio económico por el imputado de la empresa Corpesca está suficientemente justificado. El que este aporte se pidiera para ejecutar un acto propio de su cargo, para ejecutar o haber ejecutado actos con infracción a los deberes del cargo, según se trate el artículo 248, 248 bis del Código Penal, se encuentra refrendado a través de indicios. Primer indicio, el imputado solicitó al gerente general de Corpesca un beneficio económico que según ambos estaba destinado al financiamiento de la campaña electoral primero y luego a solventar las deudas adquiridas por tal concepto. Segundo, este financiamiento fue justificado a través de la facilitación maliciosa que hiciera el imputado de boletas de honorarios falsos que daban cuenta de servicios profesionales que jamás se prestaron y para eso se valió de sus colaboradores directos o terceros. Tercero, diversa correspondencia sostenida durante el periodo entre el gerente general de Corpesca y otros empleados con el entonces senador en ejercicio era remitida para manifestar el expreso parecer de la empresa en diversas materias de su interés, con orientaciones acerca de cómo debía ser votada una determinada disposición legal. La mayoría de las veces el imputado votó en concordancia a este parecer. También, cuarto, existió concordancia temporal entre pagos, comunicaciones, participación legislativa. Quinto y último, se presenta ante la Contraloría un documento con membrete del Senado suscrito por el imputado junto a otros 2 senadores, entre paréntesis, que no conocían el origen del documento, y de este modo la Contraloría emite un dictamen vinculado a la extracción de Jurelia Anchovetas que dio lugar a la dictación de un dictamen que posteriormente Corpesca solicitó cumplir. Por lo demás, el éxito en la obtención del dictamen fue celebrado por Mujica mediante correo en el que señala: Jaime, excelente resultado. El tribunal no emitirá por ahora un pronunciamiento sobre si esta es una actuación propia del cargo o fuera de este ámbito, circunstancia relevante para efecto de determinar el tipo penal. No obstante, se trata igualmente por ahora de un indicio que el tribunal considerará. Que este desempeño parlamentario se ejecuta con infracción al principio de probidad al que debía sujetarse o conformidad con lo dispuesto en los artículos 5A y 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es un hecho. Evidentemente es deshonesto votar en asuntos en los que el parlamentario tiene interés personal directo. No es difícil concluir que el imputado tenía interés personal directo, pues recibía dineros de la empresa Corpesca de una parte y porque de otra cumplió las directrices que ordenaba la empresa cuando manifestaba su voto. En definitiva, no puede estimarse que haya actuado con imparcialidad o con sujeción a lo que ordena la conciencia o con libertad, tal como informa el juramento al que fue sometido. Estos indicios, por multiplicidad, gravedad y concordancia, se estimarán suficientes para efectos de imponer medidas cautelares. Y en el juicio oral corresponderá, en todo caso, demostrar que estos indicios conducen de manera inequívoca a establecer el hecho hasta ahora, por ahora, solo presumido.
Los antecedentes de hecho aportados por la defensa para intentar desvirtuar este delito por ahora no pueden ser considerados, porque no es esto una audiencia de prueba destinada a demostrar posiciones, y puesto de lo que se trata es de analizar si el Ministerio Público tiene o no antecedentes para dirigir contra el imputado una acusación seria. Es por eso que la mirada del juez se vuelca hacia el Ministerio Público, y eso el persecutor lo cumplió a cabalidad. En otros términos, el tribunal no tiene cómo determinar hoy día si la información expuesta por la defensa realmente da cuenta de un panorama general acerca del conflicto pesquero o si se trata simplemente de la crisis que afecta al sector de la industria pesquera del norte. Sobre la necesidad de cautela. Pues bien, tal como se anticipó al inicio de esta resolución, el tribunal desestimó la concurrencia del peligro para la seguridad de la sociedad y la consideración de ser la prisión preventiva la única medida necesaria para cautelar los fines del procedimiento. Como es sabido, el artículo 140 contempla 4 supuestos de necesidad de cautela que determinan imponer la cautelar la prisión preventiva. Es necesaria para el éxito de la investigación, la libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad o el ofendido y o existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. No olvidemos entonces el carácter excepcional, pues supone la más absoluta afectación de la libertad ambulatoria, es idéntica en los hechos al cumplimiento de la pena. El Ministerio Público alega que la especie existe para el peligro para la seguridad de la sociedad y lo hace fundamentalmente aduciendo la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos imputados, el carácter de los mismos y el haber actuado en grupo o pandilla. Estas son dos primeras, son las únicas directrices orientadoras. Estas, mejor dicho, son las únicas directrices orientadoras expresamente contempladas en la ley que podrían analizarse en la especie. Las demás que contempla el artículo 140, inciso 4 del Código Procesal Penal para justificar esta causal, suponen que el imputado haya sufrido penas anteriores, mantenga procesos pendientes o haga uso de penas sustitutivas o libertad condicional, nada de lo cual se verifica en la especie. Hago presente esta circunstancia porque el artículo 140 en su literal C, establece el peligro de la seguridad de la sociedad, lo que tradicionalmente se entiende el peligro de reiteración. Es por eso que este inciso aborda todas estas circunstancias que en caso alguno, en este caso, podrían verificarse. De estos argumentos, como anticipé, habremos de tener presente únicamente el que alerta sobre la gravedad de la pena y el número de delitos. En efecto, no cabe duda, el delito de fraude al fisco tiene asignada una pena de presidio mayor en su grado mínimo, pena de crimen, y además está reiterado, eventualmente podría aplicarse una pena superior, esto es la de presidio mayor en su grado medio. Los demás se rechazarán. La pena privativa de derechos dispuesta para el delito de cohecho no puede ser considerada como motivo para imponer una cautelar de prisión preventiva, esto porque la ley razona sobre la idea del peligro de fuga asociada a la amenaza de una pena privativa de libertad. Sobre la gravedad, diremos que esta descansa en la circunstancia de tratarse de delito de corrupción cometidos por un senador en ejercicio, que aunque grave no es de aquellos que causan alarma pública, como los homicidios o asaltos. Y el haber actuado en grupo se vincula con el aseguramiento del delito, pero está más bien establecido para esta clase de delitos en los que se aprecia un mayor reproche si se verifica esta circunstancia. Ahora bien, en principio, nada dice el Ministerio Público cuando se trata de vincular esta necesidad a los fines del procedimiento y recién en el cierre hace alusión al peligro de reiteración. Esto es de especial importancia. En una audiencia de cautelares algo debiera decirse acerca de por qué habrá el juez de imponer esta cautelar. ¿Se observa un peligro de reiteración o se quiere evitar la fuga? A juicio de este tribunal no concurre peligro de reiteración ni se advierte una verdadera amenaza de fuga. En cuanto al peligro de reiteración, no existe antecedente alguno que conduzca a estimar en la especie que el imputado cometerá nuevo delito y ante la afirmación de poder cometer otros de esta misma naturaleza, entonces habrá de recordarse que el imputado está supeditado, suspendido de funciones y además el tribunal le ha impuesto una cautelar igualmente privativa de libertad. Tampoco se aprecia en la especie que el imputado pretende eludir la acción de la justicia, ni aún en el supuesto de imponerse una pena elevada. El imputado ha concurrido declarante del Ministerio Público en 5 oportunidades, colaboró con la investigación al admitir los hechos fundamentales que informan 2 de los delitos formalizados, fraude del fisco y fraude tributario. Y pongo atención, además, que poco importa que quiera darles otra connotación a sus conductas, lo importante es lo que haya dicho sobre los hechos. Y se ha presentado en esta audiencia, no obstante saber la medida requerida. Luego, si entendemos que existe un real peligro de fuga porque la pena que podría imponerse es la de presidio mayor en su grado medio, por aplicación de la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal, aún en este estadio procesal este riesgo hoy está matizado o disminuido. No es difícil anticipar que para el caso de prestar declaración en la audiencia de juicio oral
Muy probablemente así sea, dado que ha declarado durante la investigación, y si lo hace en iguales términos a como lo ha hecho durante la investigación, se reconozca a su favor la circunstancia de colaboración sustancial. También es probable que, habiendo enterado el total de lo defraudado para el caso del delito más grave, pueda ser acreedor de la mitigante reparación celosa al mal causado. Y sumadas estas a la irreprochable conducta anterior del encartado, habilitaría una rebaja de condena en 1, 2 o 3 grados. No se puede comparar la situación del imputado con la de aquel que, por ejemplo, es imputado de un robo con intimidación y tiene antecedentes. No se trata de situaciones iguales, porque en este caso el tribunal puede anticipar que la pena se cumplirá efectivamente bajo un régimen de privación de libertad. Le concedo al Ministerio Público, a los querellantes, el hecho de que hoy no es posible reconocer otras circunstancias mitigantes de la responsabilidad penal, pero sí existe mérito para saber que serán parte del debate en el juicio que deberá llevarse a cabo. Es por eso que la necesidad de cautela que alega cede frente a las consideraciones del caso. Por consiguiente, siendo imposible prescindir de esta sola consideración, esto es, que la gravedad de la pena que podría imponerse es de aquellas que no contemplan la concesión de penas sustitutivas, aplicar el arresto domiciliario está acorde al principio de proporcionalidad y considera además el antecedente de la gravedad de la pena. En razón de las motivaciones expuestas, este tribunal estima suficientes para cautelar los fines del procedimiento y eventual cumplimiento de una pena elevada el arresto domiciliario, en tanto es la medida que más se aviene al respeto de las garantías que asisten al imputado en el proceso, como a cualquier otro. Ofíciese a la unidad policial correspondiente para la ejecución del respectivo control y a Policía Internacional. Remítase el acta de esta audiencia a los intervinientes y dese copia a la parte que lo solicite. Se cita a los intervinientes a discutir el plazo de cierre de investigación mañana martes a las 14 horas en esta misma sala. Notifíquese a las defensas de Isasi y Mujica por correo electrónico y se hace presente que no será necesaria la comparecencia de los imputados. Se pone término a la audiencia. Muchas gracias, su señoría. Esta parte solicita copia, si es posible. Ya se otorgó. Gracias. Sí, total.